Bueno, yo soy Ángel Aznar y soy el cocinero oficial desde hace unos 7 años y pico más o menos, creo recordar. Y lo que me dedico es a alimentarles lo mejor posible, de la manera más nutritiva posible, a que tengan al final soy el responsable de ellos prácticamente todos los días, entonces soy un poco su mamá, al menos alimentariamente. Bueno, en realidad llegué a través de un conocido. Yo acababa de dejar un trabajo de segundo de cocina, estaba en un RIPS y estaba un poco harto de las cocinas grandes y de llevar cocina yo, y de repente me surgió la posibilidad de hacer una cocina particular y la verdad es que me viene encantado. Son menos horas, no te voy a decir que sea menos responsabilidad, pero sí que tienes que manejar menos gente, los presupuestos son un poco más libres, eso siempre ayuda. ¡Ah, espera! ¡Escapa el hijo puta! Pues la verdad es que... Espérate, vamos a ver. Ahí, no se me pegue esto. La verdad es que lo que más disfruto es la libertad de poder hacer una comida rica, variada, interesante, de no estar demasiado, como ya te digo, no estar demasiado atado por el tema de presupuestos y demás, y que eso me permita poder innovar o poder probar cosas que a lo mejor en una cocina grande es mucho más difícil. Pero vamos, además la gente disfruta comiendo, entonces poder comer para gente que disfruta comiendo y que además sabe comer, que tiene una variedad y una riqueza en gustos que también es importante, pues todo eso siempre se agradece. Inquieto, en el buen sentido de la palabra. En el tiempo que yo llevo aquí cocinando, Stone siempre ha sido una empresa que siempre ha estado haciendo cosas nuevas, donde, bueno, pues al jefe, a los jefes ya les conocéis, son gente que tiene muchas ganas de probar, muchas ganas de hacer cosas nuevas, muchas ganas de llegar más lejos. Entonces, para mí es un poco eso, esa sensación de que siempre están queriendo hacer algo que lleven más allá de donde están. Lo más difícil en realidad es no saber para cuánta gente cocinas. Por tema de convenciones, de teletrabajo, de citas, de reuniones y demás, pues es fácil que hoy tengas 10 personas, mañana cuentes con otras 10 o 15 o lo que sea, y te encuentres con que hay 2, 3 personas, o todo lo contrario, que cuentes con que va a haber 2 o 3 personas y de repente te encuentras que tienes 15 personas, 2 clientes, que hay que hacer una comida un poco especial. En general se come bastante bien aquí. O sea, tanto los empleados como los jefes, como los clientes y demás, comen bastante bien. Pero siempre tengo que tener ases en la manga de cosas que puedas preparar al instante, de cosas que puedas sacar de congelación y tener listas, de mis propias preparaciones, que las tengo por ahí siempre guardadas. Entonces, todo eso al final te da un poco de vida, pero bueno, pues te supone también algún problema más a la hora de preparar la comida para toda la gente que viene, claro. Yo soy artista. Yo estudié cerámica, he tenido mi propio taller de cerámica, estudié música, sigo teniendo un estudio de grabación, he hecho unas cuantas exposiciones, he hecho fotografía, así que sinceramente si no estuviera haciendo esto seguramente estaría haciendo algo relacionado con el arte. Hombre, yo creo que con todos. Es más fácil para mí llevarme con los que llevan más tiempo en la empresa que con los que llevan menos, pero yo la verdad es que tengo muy buen trato con todos. Al final la cocina es un poco un sitio seguro, es un sitio donde la gente viene a relajarse, donde pues, también un poco donde tienes las cosas de la abuela, ¿no? Ese momento en el que comes algo que te recuerda a cuando eras un niño. Cuando entras en la cocina la frase más común siempre es qué bien huele. Así que en general la verdad es que suelo tener buen trato con cualquiera que esté o que haya pasado por aquí, porque bueno, pues la condición de cocinero me favorece. Pues tengo ganas de ir al sitio nuevo, de la mudanza y demás.
sobre todo pensando en que podamos mejorar un poco la cocina y demás, porque bueno, pues al final esto es una cocina de un piso y es una cocina hecha para cocinar de diario, pero podríamos, de cara a un sitio nuevo, podríamos hacer un par de cositas, un par de mejoras que nos ayuden a facilitar el trabajo y que también la gente esté más cómoda y coma mejor. Bueno, yo creo que a ver, lo primero, sí está claro que Kutu y Eva son el contrapeso el uno del otro, o sea, eso es algo que se ve, no te voy a decir que el primer día, pero la primera semana tienes claro que hay un equilibrio gracias precisamente al carácter de cada uno, ¿sabes? A que Eva es mucho más calmada, mucho más reflexiva y tal vez más metódica, eso no sabría decírtelo, pero sí que es como el ancla, y Kutu es el motor que tira para adelante y que va llevando lo que sea. Creo que eso no solo les afecta a ellos, sino que también afecta, pues como todo, ¿no?, al tipo de equipo que escoges, a la gente de la que te rodeas. Eso hace que, bueno, pues que tengas gente muy creativa y que tengas los dos perfiles, ¿no? Gente mucho más echada para adelante, mucho más activa, mucho más vivaz, por decirlo de alguna manera, y otra gente mucho más calmada, mucho más interior. Creo que Stone es sobre todo una mezcla de esos dos caracteres reflejado en todo. Creo que eso también se refleja en la parte plástica, tanto de diseño como de... Incluso te diría en la manera de tratar el color o de tratar los espacios, al menos desde mi punto de vista, que llevo ya unos cuantos años viendo sus proyectos, creo que se refleja también esa mezcla de querer abarcarlo todo y de que todo esté en su sitio. ¿Sabes? Que al final es muy importante en cualquier tipo de proyecto en la vida, pero yo creo que en la creación de espacios es algo tal vez imprescindible, ¿no? Después, pues, yo creo que tienen una variedad de trabajos y de proyectos que es palpable, que tú puedes ver cómo no solo ha habido una evolución, sino que hay una riqueza y una expresión en todo lo que se hace, y eso, bueno, asociado no solo a lo que es el proyecto en sí, sino a la calidad del proyecto, a mí me parece glorioso. Yo hay cosas que en la vida me podría comprar, pero que me he quedado con muchas ganas de ellas, incluidas, yo que sé, unas lámparas japonesas que sacaron como si fueran lámparas de papel pero hechas en cristal, una auténtica preciosidad. O sea, son muchas cosas, tanto lo que es el espacio en sí mismo como los pequeños elementos que lo componen. A mí me parece que forma parte de todo ese carácter y por supuesto, y de la experiencia que tienen, que al final son unos cuantos años ya trabajando y dando servicios y trabajando con clientes de todas partes del mundo, de todo tipo de condiciones y necesidades. Todo eso al final pues enriquece, por supuesto, tanto a una empresa como a cualquier tipo de proyecto.